varias semanas vamos a estar viendo lo que son las cartas de Juan. Primera de Juan 1. Empezamos a ver la semana pasada cómo es que Dios se movía, cómo es que Dios hacía las cosas. Y hoy vamos a continuar en el versículo 5 sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en algunas ocasiones te va a sonar repetitivo si quieres, pero necesitamos tener un corazón abierto para que Dios trabaje con nosotros. Y si es necesario que nos lo repita y repita una y otra vez, nosotros tenemos que estar abiertos a eso. Versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 6 versículos pequeños, no muy grandes. Y a lo mejor en tu Biblia tiene un subtítulo ahí que dice: Dios es luz. Y tiene mucha razón esta parte, porque Dios es luz. Pero aparte de ese tema, vemos que Juan quiere tocar algo que en muchas ocasiones tú y yo no le tomamos la importancia, que es el pecado que hay en nosotros, la maldad que hay en mí. Y tenemos que entender un poco del contexto de la situación en la que Juan estaba escribiendo. Juan no le escribe a personas nuevas que apenas están conociendo de Dios. Juan le está escribiendo a personas que ya tienen un conocimiento de la verdad de Jesús, que ya han empezado a caminar, no son recién convertidos, pero que han estado escuchando, poniendo atención a otras voces que no tenían nada que ver con lo que Jesús había enseñado. Y en aquel tiempo se levantaron otras doctrinas, teorías, religiones, líneas a seguir diferente a lo que era lo que Jesús había enseñado. Y una de ellas decía que nosotros no pecamos, que el pecado no existe, que no era realidad. Y es por eso que Juan empieza duro y a la cabeza, para ver si así entendían la iglesia de aquel tiempo. Desafortunadamente, esta parte sigue en nuestros días. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. En algunos momentos empecé a oír ciertas cosas que no eran correctas conforme a la Biblia. Y empecé yo a hacer o a creer cosas que eran totalmente diferentes a lo que la Biblia decía. Por eso te lo vuelvo a repetir una y otra vez. Lee la Biblia. Porque yo empecé a seguir esas cosas, porque empecé a decir, no, pues ¿para qué leo la Biblia? Mejor leo ese libro que está muy bueno. Mejor veo esa predicación, ese predicador.
que están re buenos y tiene muchos seguidores. Y no es que yo tenga algo en contra de esas personas. Es que si tú escuchas a cualquiera, puede tener una muy buena doctrina o una muy mala enseñanza, si tú y yo no tenemos las bases que es la Biblia, vamos a entender lo que queramos, como se nos antoje. Desafortunadamente, en el cristianismo hay muchas personas que prefieren solamente escuchar predicaciones, leer libros y podrán ser muy buenos. Y entonces la Biblia la hacen a un lado, la desechan. Y eso no es correcto. No es correcto. Porque el mejor predicador o escritor, si no se ha basado en la Biblia, de nada sirve su enseñanza o el libro que haya escrito. Y espero que puedas entenderme. Por eso necesitamos que nuestros cimientos estén puestos en la Biblia. Y porque Juan lo entendía, mandó estas cartas. Y en el versículo dice 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿A quién se refiere Juan cuando dice hemos oído de él? No se refiere a ningún apóstol, no se refiere a ningún predicador, se refiere a Jesús. Porque Juan escuchó, ahora sí, de viva voz. Sus oídos estuvieron escuchando por un buen tiempo la voz física, humana de Jesús. Y eso es lo que Juan está enseñando. Y eso es lo que Juan está buscando que se le clave a los cristianos de aquel tiempo. Pero gracias a Dios lo podemos tener ahorita y que se nos clave en nosotros. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Salmo 119, 105. ¿Quieres encontrar una parte en la Biblia donde te defina lo que es la Biblia, lo que es las Escrituras? Lee todo el Salmo 119. Y ahí vas a encontrar mucha referencia, mucha definición, descripción de lo que es la Biblia. Y entre ellas está este versículo que sería muy bueno que te lo aprendieras en esta semana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando tú has estudiado, leído la Biblia, sabrás que hay dos términos que se manejan mucho y que es luz contra tinieblas. La luz la representa Dios, las tinieblas la representa el diablo y sus seguidores. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Juan 8:12, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el mismo escritor, Juan, del Evangelio de Jesús, toma esa parte que acabamos de leer en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Lo vemos en Juan 8:12, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No me respondas, pero si tú estás viviendo en tinieblas, ¿a quién estás siguiendo? Porque Jesús es bien claro, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿A quién estoy siguiendo?
Y la luz y las tinieblas en la Biblia tienen como dos significados, dos connotaciones. La primera es santidad y pureza para la luz, y para las tinieblas pecado o desviación. Y otro significado o referencia que le damos también es que a la luz le hablamos la verdad bíblica, lo que es la palabra de Dios, y las tinieblas, todo error, toda falla, toda falsedad. Por eso podemos usarlo como sinónimos cuando nos estamos refiriendo a la luz. También nos podemos estar refiriendo a Jesús, nos podemos estar refiriendo a la Biblia, a la palabra, al verbo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y porque el salmista escribe, lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando escribe eso el salmista, no es que agarraban los rollos y ya pudieran iluminar, ¿no? Y ya sabían hacia dónde. Es que te da luz cuando tú estás estudiando la Biblia. Puedes tener un entendimiento, un discernimiento hacia las cosas, cómo se hacen. Y Juan termina esta afirmación en primera de Juan 1:5 diciendo que no hay ningunas tinieblas en Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El agua y el aceite no se pueden unir. Tú podrás echar en una botella la mitad de agua, la mitad de aceite, la vas a agitar y agitar, la podrás hacer lo que quieras y al inicio a lo mejor tú dices, mira, se están mezclando. Pasan un ratito y se separan. En el internet luego ponen unos videos bien interesantes. Y ahorita me viene a la mente uno de la separación de los mares. Y cómo de un lado se ve un mar más claro y un mar más oscuro y no se mezclan. Y podrás decir, es que es la madre naturaleza la que hizo eso. No, es Dios, porque al inicio de Génesis vemos cómo Él pone divisiones en los mares. Y lo mismo con las cosas que no se pueden mezclar. Luz y tinieblas no se pueden mezclar. Si yo digo que tengo comunión con Él, y ando en tinieblas, estoy mintiendo y no practico la verdad. Y mira, la Biblia es bien clara y a veces bien dura. Pero esto tiene que ver mucho con el adulterio. Yo no puedo decir que tengo comunión con mi esposa, que la amo y que me encanta estar con ella si ando con otra mujer, ¿o sí? Y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios hace esa referencia, bien dura. Y al pueblo de Israel lo trata como adúlteros. Porque se fueron y se prostituyeron a otros dioses. Y es la misma comparación, ¿eh? ¿Suena duro? Suena duro, pero es. Yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, te quiero tener comunión contigo, intimidad contigo y estar buscando otra mujer. Estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad, estoy practicando el pecado.
Y es lo mismo con Dios. Sí, Dios, yo te amo, yo te quiero, yo te deseo, y por acá ando mintiendo, ando robando, ando haciendo otras cosas. Es una incongruencia. Que desafortunadamente como humanos tendemos a hacer eso. Y por eso está este ejemplo que a lo mejor ya has escuchado. Una mano sí la tenemos crucificada con Cristo, pero la otra mano la queremos libre para estar pescando lo que se pueda del mundo. Cuando no es así. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es nuestro hábito verdadero en la vida? ¿Andar en luz o andar en tinieblas? Y a lo mejor tú reflexionas y dices, mira, fíjate que en la semana, martes y jueves, que no hay reuniones, ando en tinieblas. Y los otros días ando en luz. Eso sería ser tibio. Soy gris. Y no podemos ser eso. O somos o no somos. Pero nuestra conveniencia nos mueve a hacer cosas que no son correctas y por eso queremos vivir de esa forma. Un hijo de Dios que ha entendido realmente la situación, deja las tinieblas y vive en luz. Y esto va más allá, porque vivir en luz no es que yo tenga luz. Si yo digo es que yo tengo luz, aguas, porque entonces estoy poniendo a Dios abajo de mí y yo soy mejor que Él. O sea, yo tengo luz, ¿por qué? Porque estoy viviendo en Él, no en otra cosa. Y tenemos el claro ejemplo de Moisés. La Biblia nos enseña cómo que después que levantaron el tabernáculo, la tienda, y Moisés pasaba tiempos ahí con Dios, ¿qué tuvieron que hacer con Moisés? Ponerle un velo, porque su rostro resplandecía. Y no resplandecía porque él ya tenía el poder de dar luz, porque era un superhéroe, porque estar con la luz, él reflejaba la luz. ¿Qué reflejamos tú y yo? ¿Tinieblas o luz? Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Este versículo ya se aplica a tu vida o todavía no? Y Pablo es bien intenso, ¿no? Antes vivías en tinieblas, ahora vives en luz. Por lo tanto, anda como hijo de luz. ¿Realmente se está aplicando? Si no se está aplicando en ti, no te sientas mal y no quiero condenarte, quiero animarte a que salgamos de esas tinieblas y entremos en la luz, andemos como luz. Y como les decía en un inicio, en aquellos tiempos, hace 1900 años, estaba esta idea en la iglesia: el pecado no existe, no podemos no andar en pecado, andamos siempre en luz, somos luz. Y por eso Pablo tuvo que tomar este tema y desafortunadamente en la actualidad
en muchas iglesias se ha metido esta idea. El pecado no existe, sigue haciendo lo que quieres. Sigue haciendo, compórtate como quieras comportarte. Pero el pecador que se niega a armonizar con la voluntad de Dios no puede afirmar que tiene una comunión con Dios. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos en qué cosas tenemos que ir cambiando. Y no necesitas tener una lista larga. Con que tengas una cosa en esa lista que tengas que cambiar y no la hayas hecho, sigues viviendo en tinieblas. ¿Dónde voy a vivir? Porque nosotros antes éramos pecadores, pero cuando hemos decidido caminar conforme a lo que Dios dice, no solamente nuestras palabras lo dicen, sino que mis hechos lo demuestran. Pablo lo enseña de otra forma diciendo, frutos dignos de arrepentimiento. Si yo no puedo entender, creer, confesar, declarar que existe el pecado, entonces estoy diciendo el arrepentimiento tampoco es necesario. Y entonces estoy negando muchas cosas que la Biblia enseña. Y una de ellas, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? Él fue con una meta, con un propósito, preparar el camino. ¿De quién? De Jesús. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Acérquense que Jesús los va a hacer ricos y millonarios, los va a sanar. Arrepiéntanse pecadores. Y si no es suficiente lo que Juan el Bautista vivía y enseñaba, recordemos a Jesús. La mayoría de las veces que Jesús sanó a alguien, antes de sanarlo o antes de decirle, sé sano, ¿qué decía Jesús? Tus pecados te son perdonados. Si yo no puedo aceptar que existe pecado en mí, estoy negando todo eso, y mucho más. Y Pablo toca este tema bien interesante. Porque a veces creemos que solamente es hacer algunas cosas y otras no. Y Juan pone el dedo en la llaga. Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, viene una condicionante bien interesante y que nos cuesta aplicar. Tenemos comunión unos con otros. No solo tenía yo que tener comunión con Dios. Oye, es que hay un hermano ahí en la iglesia que ya no lo aguanto y no lo soporto. ¿Qué dice la Biblia? Comunión unos con otros. Y te vuelvo a repetir, esta carta no está escrita para gente nueva, está escrita para una iglesia y se refiere unos con otros en la iglesia. Así es que no estoy hablando de tu jefe, de tu compañero de trabajo, estoy hablando de la iglesia. Porque si yo no puedo demostrar un verdadero amor a mi hermano, a los que estamos en un solo cuerpo en Cristo, ¿cómo lo voy a poder demostrar allá afuera? Verdaderamente. Va a ser hipócrita.
tenemos que tener comunión unos con otros, aunque te cueste. Porque el pecado no solamente me aleja de Dios, me aleja de mi hermano. Y en muchas ocasiones es porque me han señalado mis pecados, mis errores, mis fallas. Tenemos que aprender a tener una convivencia entre nosotros. Ay, es que yo no me acerco a este hermano o esta hermana porque siempre que me acerco me dice mis verdades. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Mentiras? ¿Lo que a ti te gustaría escuchar? ¿Qué es lo que quieres? Y termina diciendo esta parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto no implica que entonces tengo que agarrar una sangre y vaciarme y meterme ahí. No, no es eso. Cuando se refiere que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, se refiere al sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz y se derramó su sangre. Y esa fue la expiación del pecado. Tenemos que entender realmente lo que Dios tiene para con nosotros. Y tenemos que andar en luz continuamente. Pero nos cuesta mucho trabajo, no queremos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y fíjate qué interesante está este verso. Si yo digo que no hay pecado en mí, no estoy engañando a Dios. A quien estoy engañando es a mí. No estoy engañando al diablo. Al contrario, estoy haciendo lo que él quiere que yo haga. Me estoy engañando. Y por eso toda esta idea que desde hace mucho tiempo se ha metido en la humanidad es totalmente diabólica. Es del diablo. Porque él busca que tú y yo nos alejemos de Dios. Y por eso ha metido ideas, pensamientos de que el pecado no existe, que no es realidad. Y por eso en muchas ocasiones nosotros decimos que no hemos pecado. Y esto va más allá de solamente decir, yo no he pecado. Hay un pecado que nos cuesta trabajo ser libre de él y se llama orgullo. Y cuando yo digo que no he pecado, me estoy haciendo orgulloso. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia claramente lo enseña. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay pecado en mí. Hay una naturaleza pecadora en mí.
Y si yo digo que no la hay, aguas, aguas. Porque me estoy metiendo en camisa de 11 varas, negando algo que la Biblia está enseñando. Versículo 9. Este versículo es muy bonito, es un versículo con promesa y que en muchas ocasiones no lo queremos nosotros realmente vivir. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una promesa aquí de ser limpios, una promesa de vida eterna. ¿Pero con qué empieza? Con una condición. Si confieso mis pecados. Y Juan no utilizó solamente el singular, ¿no? Si confiesas tu pecado, no, pecados, plural, muchos. Ay, es que yo no he pecado, yo soy bueno, soy santo, puro, sin mancha. Eso creemos. Pero cuando tú y yo realmente confesamos nuestros pecados, estamos haciendo a un lado nuestro orgullo. Nos estamos confrontando con una realidad que hay en nosotros. Estamos diciéndole a Dios, realmente hay una naturaleza pecaminosa en mí y necesito de ti. Estoy siendo honesto. Estoy reconociendo que hay alguien más grande que yo y que lo necesito. Cuando tú y yo entramos en esa parte de confesar, empezamos en un trabajo de limpieza de parte de Dios. Y no tiene que ver que yo tengo que confesar otra vez los pecados que hice hace 10 años y de estarlos confesando. No, porque ¿qué hace Dios con nuestros pecados? Los borra, los olvida, los echa al fondo del mar, no se acuerda de ellos. ¿Pero qué crees? El día de ayer, ¿qué actitud tuviste? ¿Cómo te comportaste con alguien? ¿Qué palabras salieron de tu boca que no fue correcta? Y no te lo digo para entrar condenación en tu vida, sino te lo digo porque es una muestra de que ayer pecamos. A lo mejor en este tiempo que llevamos del día no lo hayas hecho. Pues ten cuidado. Pero si a la noche recuerdas algo, pide perdón y confiesa tus pecados, tus errores. Y es algo que tenemos que hacer continuamente. Como humanos tendemos a autodefendernos y autojustificarnos. Y cuando tomamos esa actitud, fíjate, la Biblia nos enseña que tenemos un abogado y que es Jesús. Pero cuando yo me justifico, cuando yo estoy diciendo, yo estoy bien, yo me defiendo, estoy diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? Jesús, no te necesito. Estoy corriendo a mi abogado. Estoy diciéndole, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. Yo sí estudié leyes, tú no. Pero cuando realmente entendemos eso, le estamos diciendo a Jesús, Jesús, defiéndeme. Yo no sé cómo hacerlo, tú sí sabes, sé mi abogado y ayúdame. Ayúdame a ser libre de estas cosas. Pero no queremos.
Yo no sé si tú recuerdas de niño, cuando tu mamá o tu papá te regañaban por algo y le ponías peros, ¿no? Y pretextos. No, yo no fui, fue mi hermano, fue mi hermana, es que se cayó solito, yo no pasé por ahí. E inventas mil y unas excusas para no tener tú la responsabilidad. Toda acción trae una reacción. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál actitud voy a tomar yo? Pero el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, wow, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y pon atención en esta parte. Nuestros, o sea, los míos, no los de mis hijos, no los de mi esposa, no los de mis padres, los míos. Porque recuerda que la salvación es personal, no es transferible, no es hereditaria. Por eso tengo que confesar mis pecados para que sean perdonados mis pecados. Así que si tú estás orando por tu esposo o tu esposa para que Dios perdone sus pecados, aguas, porque esa oración no es de la forma correcta. Sí, Dios, Él es tan mala, perdónala a ella. Primero, soy yo. Y esta promesa nos da una certeza, una seguridad de que cuando yo voy delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar. Y solamente pide una condición. Solamente hay una ni letra chiquita que tenemos que cumplir. Es confesar nuestros pecados. Pero vuelvo a lo mismo, no queremos. Porque es doblegar mi orgullo. Porque no nos agrada. Y termina diciendo, y limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué necesitamos ser limpios de toda maldad? En el cielo no hay pecado. En el cielo no hay maldad. Yo no puedo ir al cielo, a la presencia de Dios, manchado. Por eso necesito yo arrepentirme de mis pecados. Él nos perdona y nos limpia. Nos restaura. Nosotros tenemos que entender esa parte. Salmo 32, del 2 al 6. Muchos años antes, el salmista ya entendía esta parte. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el término confesar no es solamente decir, sí, yo pequé, yo robé, yo hice esto malo. Es ponerse de acuerdo, es reconocer de la misma forma en que Dios ve el pecado. Porque nosotros a veces le ponemos hasta color a los pecados, ¿no? A las mentirillas, tamaños, un pecadito. Ay, no fue un pecado grandote. Pecado es pecado y punto.
hay una mentirilla blanca que me aventé por ahí. No, es entender lo que realmente Dios dice acerca de Él. Y terminamos con el versículo 10 de 1 de Juan 1. Con una declaración muy fuerte que hace Juan, diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, le hago a Él mentiroso si yo digo que no he pecado. En pocas palabras, estoy diciendo, yo soy santo, yo soy puro, y Él no es. Él es un mentiroso. Lo que ha escrito ahí en la Biblia, lo que ha enseñado por muchos años es mentira. Aguas. No podemos tocar esa parte. Porque estamos blasfemando en contra de Él. No podemos tener esta actitud arrogante. Mira, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre allá en el cielo viven en una armonía de santidad. Y para que Jesús pudiera limpiar nuestros pecados, no tenía que haber muerto allá. Porque Jesús, ¿qué hizo con los pecados? Cargó, se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. Y el pecado no puede convivir allá, no puede estar allá. Por eso es que todo eso fue aquí en la tierra. Porque donde hay corrupción, no es allá, es acá. Así que realmente, ¿cuál va a ser mi actitud hacia el pecado? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Lo voy a apapachar? ¿Lo voy a querer? ¿Lo voy a cuidar? ¿Lo voy a alimentar para que vaya creciendo? Pobrecito, está desnutrido mi pecado, necesita alimento. ¿O voy a arrepentirme y alejarme de él cada vez que haya esa oportunidad? Oye, es que yo no sé si he pecado o no he pecado. Sí lo sabemos. Y aparte de eso, tenemos a un ayudador, que es el Espíritu Santo. Y Él es el que está ahí confrontándote, recordándote, hey, eso que hiciste no es correcto. Hey, aquella actitud no fue buena. Hey, te ha faltado hacer eso. No has ido a hablar con fulanito. Así que, ¿cuál va a ser tu actitud? Y si tú crees que tienes una actitud muy buena en cuanto a Dios y no queriendo pecar, qué bien. Pero ten cuidado porque puede ser orgullo. Al decir, no, sí, yo ya lo reconozco y no más. Tengamos cuidado. Cierra tus ojos. Padre, necesitamos que nos ayudes a caminar conforme tu palabra cada día. Solicitamos que el Espíritu Santo siga confrontándonos en andar en santidad y alejarnos del pecado. Que lo que hoy aprendimos, escuchamos, no lo tiremos a la basura, no lo hagamos a un lado, sino que lo apliquemos en nuestra vida y ayúdanos a ponerlo en práctica.
reconocemos que necesitamos de ti y que hemos andado en pecado. Ayúdanos en este tiempo, en estos días, a caminar conforme lo que tú quieres. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.